¿Qué dicen los textos sobre la ciencia? Le describen algo que no existe. Porque yo digo, si yo fuera un chico de 17 años y abre una de esas enciclopedias y le están diciendo esto es la ciencia, lo están embaucando. El día de hoy, por supuesto, está con nosotros el doctor Marcelino Cereijido Mattioli y la doctora Claudia Edwards Patiño. Ellos, bueno, los presento. Él es doctor en Fisiología Celular por la Universidad de Buenos Aires y ella es doctora en Ciencias con especialidad en Desarrollo Científico y Tecnológico. Siempre has tenido la inquietud, quiero que lo compartas esto con nuestros amigos que nos están escuchando, de divulgar la ciencia, ¿sí? De hecho, tú dijiste, no me presenten, por favor, como divulgador de la ciencia, preséntenme como ensayista. Yo soy un científico profesional que me gano la vida investigando sobre fisiología celular y molecular. Lo que hago es ver cómo las células se ponen de acuerdo entre ellas para hacer un ojo, un túbulo renal y demás. ¿Qué se dicen molecularmente hablando? Bueno, entonces me puse a ver, por eso digo lo del ensayo y no la divulgación, ¿qué dicen los textos sobre la ciencia? Por ejemplo, si un muchacho de 17 años quiere ver qué es la ciencia y va a una enciclopedia promedio, le describen algo que no existe. Es como que se inventó un puchimbal que le llaman ciencia para que le peguen, le digan y todo. Entonces, Perdón que te interrumpa. Claro. ¿Qué conceptos has encontrado en esos libros? ¿Qué conceptos erróneos has encontrado de la ciencia? Bueno, mira, en primer lugar que dicen ciencia, pero no presentan a la ciencia qué es la ciencia, sino que para hacerla más atractivo presentan curiosidades sobre la ciencia, ¿te das cuenta? Y entonces dice, ¿sabía usted que si una persona saltara como una pulga se podía saltar la torre latinoamericana? Y otro te dice, ¿sabía usted que hay estrellas tan densas que un balde de ellas podría pesar más que la Tierra? Entonces la gente pasó a tener la idea de que los científicos somos tarados que nos entretenemos buscando cosas raras. En un país que dice, pero yo creí que estos eran los que iban a curar enfermedades o predecir terremotos, y ahora me viene con que ¿sabía usted que un agujero negro se puede comer toda una galaxia? Se pasa como curiosidades estúpidas de circo, ¿no es cierto? Entonces yo no divulgo esa ciencia. Yo lo que hago es contar qué es la ciencia, por supuesto de mi punto de vista. Pero como ya ahora van a ver dentro de un momento, he publicado muchos libros, he dado conferencias por todos lados y todavía no me han matado, quiere decir que está bien, es una versión personal. Estoy de acuerdo contigo que a veces se dividen los auditorios en un 50% que está contra mí y el otro 50% que está contra mi mamá. O sea, no siempre son flores, pero es bueno que el público de esta audición se entere de por qué le tienen rabia, por qué se cuidan, qué le achacan, qué le dicen, porque me parece que es una manera de caminar hacia una cultura compatible con la ciencia. ¿Cualquiera se puede acercar a la ciencia, Marcelino? Sí. ¿Un niño? Sí, cualquiera se puede. Justamente yo muchas veces he tenido que cenar con un premio Nobel de algo y vos decís, yo no entendí una papa de lo que dice en su último libro, pero cuando hablas con él es como si te contara que su sobrina se llama Marieta y tiene un perro que se llama Luque, ¿no? O sea, contada por el que lo hace, no es para nada doctoral, ni lejana, ni remota, y cuando encuentres un tipo que sí se pone así, es un tarado. Entonces, bueno, además quiero insistir que lo que yo les voy a contar es nuestra versión, tanto de Claudia, que hizo una tesis doctoral sobre esto, y yo la dirigí, y el título se la dio el Centro de Investigación y Estudios Avanzados,
para que cambien el punto de vista que tiene sobre la ciencia. La idea de esta serie de programas, de mi tesis de doctorado y de algunos de los libros de Marcelino, o más bien de los libros que están hechos para esto, lo que intenta hacer es un llamado a la sociedad de no tienes que tener un doctorado, puedes tener una cultura compatible con la ciencia en tu día a día. Y yo creo que eso es de lo que vamos a platicar durante... Sí, a mí me gustaría que lleguemos a un punto donde un radioescucha promedio, que puede tener una sastrería o ser contador de un supermercado, llegue a preguntarse, pero ¿y por qué? ¿Hay otras maneras de pensar? Esto es obvio, o sea, que le sea obvia la ciencia, no una cosa así que tenés que tomar con pinzas cromadas, ¿te das cuenta? Ahora, lo que yo te quería decir es esto. Yo estaba muy preocupado, porque yo digo, si yo fuera un chico de 17 años y abre una de esas enciclopedias y le están diciendo esto es la ciencia, lo están embaucando. Y entonces yo sacaba dos conclusiones. O el que lo escribió es un tarado, es un ignorante, o miente a propósito. En cualquiera de los dos lados es exasperante, ¿no es cierto? Te quiero decir que, por ejemplo, creo que la vez pasada ya te lo decía, una lagartija tiene sangre, ¿no? Esa sangre tiene glóbulos rojos, esos glóbulos rojos tienen hemoglobina. Si no lo tuvieran, se muere la pobre lagartija así sofocada, sin oxígeno. Igual. Entonces, por sus tripitas está pasando lo que ella comió, y en esas tripas tiene que haber mecanismos que dicen, eso que va ahí es hierro. Captarlo, pasárselo, que llegue a la médula ósea, porque cuando la médula ósea haga hemoglobina va a necesitar hierro. Y no le podés decir, y no le podría hacerlo con mármol, y no podría hacerlo con madera, no, tiene que ser hierro. Y yo te pregunto a vos, Nistela, ¿vos serías capaz de reconocer hierro así? Te digo, no es cierto. No, para nada. Entonces yo doy justamente la materia que se llama selectividad, es una materia que dicto para los que hacen el doctorado, que dice, ¿cómo sabe una lagartija que eso que pasa por ahí es hierro y se lo tiene que mandar a la médula ósea? Porque ahí se hacen los glóbulos rojos donde está la hemoglobina, y eso otro es calcio, y más vale que se lo mande a la costilla o a los huesitos de la pata, si no camina la pobre lagartija. Eso que es obvio, bueno, así es la vida. No, explícamelo científicamente. ¿Qué es? Claro, para allá vamos. Sí, yo creo que sería muy importante que empezáramos a definir qué es la ciencia. Pero, ¿sabéis qué pasa? Sí, cómo no. Es una manera de interpretar la realidad. ¿Sin apelar? Sí, decirlo. Sí, es una manera de interpretar la realidad sin apelar a milagros, dogmas ni al principio de autoridad. Si que es todo lo que la religión nos ha llevado o nos ha inculcado. La religión y el pensamiento mágico. Uh-huh. Porque hay mucha gente que le atañe, no sé, que ahora puedes predecir la vida porque pones 2 lápices y entonces ya sabes qué va a pasar Charlie. ¿no? Al ratito. Y eso, ese tipo de cosas, si tú quieres explicar un fenómeno y lo puedes hacer sin apelar a este pensamiento religioso, a este pensamiento mágico, es ciencia. Uh-huh. Y hay una cosa que es lo que ha estado diciendo Marcelino en estos momentos. Se confunde mucho la ciencia con la investigación. En México tenemos magníficos investigadores, publicamos en las mejores revistas del mundo, en Nature, en todo este tipo de revistas, pero eso no necesariamente implica tener una manera de interpretar tu realidad en el día a día a la manera científica. ¿Pero se involucra ciencia cuando se hace investigación? Ah, claro que sí. Sí, deberías, ¿no? O sea, si tú eres... No, perdón. No, dilo. No, mi suegra me enseñó a no interrumpir a las damas cuando están hablando de mote. A ver, ¿qué decías? No, que sí, por supuesto, si tú vas a hacer ciencia, tienes que tener el proceso de investigación atrás, toda esta parte que llamamos el método científico, que tienes que tener todo un proceso muy riguroso para ser considerado una investigación formal. Uh-huh. Pero además, cuando tú eres un científico, puedes interpretar tu realidad toda, no nada más
las cosas que ves de la célula, y entonces es, bueno, yo soy científico solo en mi laboratorio, pero saliendo de aquí voy a preguntarle a Charlie si me gasto la quincena en qué, ¿no? Eso es un poco, creo, no sé si me equivoco. Sí, lo que yo te digo, hay gente que dice que ser investigador y ser científico es ver lo que todo el mundo vio, pero pensar lo que a ninguno de ellos se le ocurrió. Yo les quiero preguntar algo a los dos. ¿Tiene que ver esto con el despertar de una conciencia humana? Bueno, en cierta manera sí, porque tenés que ser consciente, porque por empezar, si yo fuera inconsciente no podría saber qué fue lo que preguntaste. Tiene que ser. Me refiero versus este pensamiento mágico, mítico, del que estabas hablando hace rato. Es muy común que piensen que los científicos estamos enfrentados a las religiones, creemos así como Marx, que decía que son los pueblos y cosas así. Entonces lo que yo quiero convencer al auditorio con argumentos así lo más llanos que se me vayan ocurriendo es que las religiones fueron las etapas conscientes de interpretar la realidad. Yo una de las cosas que tengo pensado es ver por qué surgieron las religiones. En cambio, es común que se lo pregunten a los curas o a los rabinos o a los demás. Entonces no vas a entender nada porque te va a dar una explicación religiosa. En cambio, lo que un científico quiere es una explicación científica de qué eran las religiones. Que ¿cómo le podemos hacer para divulgar ciencia en un país tan religioso como es México, como es el nuestro? Mirá, simplemente explicando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien es honesto, ¿no? Y él piensa que, bueno, el argumento que te salen siempre, dice, si vos encontrás un reloj, decís, alguien lo hizo, y ahora que ves las estrellas, el sol, las montañas, ¿cómo no te preguntás quién lo hizo? Entonces dice, sí, realmente los padres de la ciencia, que eran muy religiosos, se preguntaron lo mismo, pero encontraron otras explicaciones. ¿Querés que te dé esas explicaciones? Y si la persona es honesta y no quiere a rajatablas decir, no, porque... pues le explicás. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando mi hijo era chiquito, iba a un colegio para chicos de 4 a 10 años, ¿no? Donde un maestro lo llevaba a la tardecita, a la noche al jardín y le explicaba las cosas de las estrellas, ¿no es cierto? Y de repente una vez vino una nena de 6, 7 años que me dice, ¿sabes que ese cielo que estás viendo nunca existió? Y yo le digo, ¿cómo? Porque está tan lejos la cosa que para cuando te llega la luz acá ya cambió, ¿no es cierto? Caramba. Y entonces como ella me vio que yo estaba sorprendido, pero sorprendido de que ella me explicara así, no de que el cielo no lo había visto. Entonces ella dice, mira, si yo me voy a veranear a Córdoba es un lugar de una provincia argentina, y te mando una carta que te dice esta tarde voy al cine, y la carta te tarda 3 semanas en llegar, para cuando te llegó yo ya salí del cine y capaz que estoy al lado tuyo, ¿no? Bueno, me explicó el ABC de la relatividad sin entrar en ninguna palabra rara y sin apelar a ninguna ecuación espantosa, ¿no es cierto? Pero se lo había explicado un astrónomo que le agarró y le dijo esto, el otro y lo de más allá. Y así le explicaban cosas. Por ejemplo, se lo llevaban hay un parque muy grande, muy lindo en Buenos Aires que se llama Palermo, ¿no es cierto?, que tiene lagos. Y entonces lo llevaban y metían una cuchara así en el barro y sacaban esto y el otro. Y dice, ¿sabes qué cuántas cosas vivas tiene el barro? En realidad está hecha de cosas vivas, ¿no? Y eso la fascinaba a ella. Y así ella se hubiera dedicado a, no sé, arquitectura o a ser ama de casa, esa fascinación no se la saca a nadie, ¿te das cuenta?